Shabbat Shalom, amigos y amigas. Hoy estamos de celebración doble. ¿Por qué? Porque por un lado es Shabbat y por otro hemos llegado nada menos que a los 100 suscriptores oficiales. Nosotros sabemos y contamos que son 144.000, pero oficiales o oficialistas hay 100, de lo cual, pues sean 100 o 144.000, lo celebramos igual y con el mismo gozo. Y bueno, YouTube nos ha dicho que es hora de decirlo a los cuatro vientos, pues nosotros lo decimos y no queremos refrenarles en su entusiasmo. Entonces, pues gozosos como siempre y agradecidos de esas 100 suscripciones oficiales y las 144.000 que no son oficiales, porque por fe, por emuná, así lo creemos. Bueno, como saben ustedes, nosotros vamos refiriendo a lo largo de los Shabbat, antes de entrar en la enseñanza que hoy nos toca, Eclesiastés, Kohelet, el libro del predicador, capítulo 2 y 3. Pero antes hacemos un somero repaso a las noticias que han tenido lugar y que nos han llevado a este glorioso, bendito y profético Shabbat, que vamos a entrar ya dentro de poco. Hace un día soleado, espléndido, caluroso, por supuesto. Estamos en mitad del verano y en mitad del año, también 2019. Y bueno, pues es un día precioso y pues faltan horas para entrar al Shabbat, pero nosotros grabamos antes para que dé tiempo a que se suba. Y bueno, y las noticias, como hacemos siempre, como venimos haciendo de referir las noticias que han tenido lugar y nos han llevado a esta solemne ocasión, pues en medio de las noticias de esta semana ha destacado los 50 años del alunizaje, del supuesto aterrizaje en la Luna. Y es curioso. Y nuestro Padre, bendito sea, bromea con estas cosas y se ríe de ellos, de toda la gente que hace estas manipulaciones, de hacer creer al mundo cosas que no son. Y alunizaje se le llama también cuando empotran un coche contra un establecimiento y lo atracan. Eso también se llama alunizaje. Y es que en el fondo es un atraco a los sentimientos, a las emociones y al intelecto de la gente. Entonces, no en vano, también se llama alunizaje. Y ya saben, pues todo, ahora resulta que no hay tecnología para ir a la Luna, que estábamos más avanzados antes, supuestamente, cosas que no encajan por ningún lado y que ya los que hemos de despertar y los que hemos despertado, pues ya sabemos y ya estamos sobre aviso de toda esa manipulación que se ejerce desde la NASA, centro neurálgico del poder vigilante, desde el área 51, con los caídos. Yahshua HaMashiach los reprenda y los extermine pronto junto con todos sus esbirros. Bueno, eso referente a esa celebración. Y también ha tenido lugar una noticia más preocupante, que ha sido que parece ser que el ébola está fuera de control en el Congo. Parece ser que se ha extendido allí este virus. Y yo lo refiero también porque de alguna manera es profético. ¿Por qué? Porque yo veo que en las series, por ejemplo, de Netflix es recurrente el tema del hilo grana, del hilo rojo. Y la enfermedad del virus del ébola se representa con una especie de hilo rojo, si lo notan. Y no me extrañaría que tuviera lugar una epidemia al por mayor. Ahora bien, dentro de eso, dentro de que esto es profético y que tal vez sea utilizado por las élites pues para el exterminio global, con permiso del Todopoderoso, yo no sé lo que va a utilizar el Todopoderoso, pero lo que está claro es que no es un futuro halagüeño para los enemigos de los hijos de Elohim, de los verdaderos hijos de Elohim. Entonces, más allá de esto, de lo del hilo rojo y de lo que es recurrente también en la Cábala, pues que saben ustedes que el hilo rojo se utiliza, como digo, en la Cábala y que tiene su imagen y semejanza, digamos, su logotipo, por así decirlo, que saben ustedes que lo que sale en el microscopio y lo que sale en el macroscopio, en el telescopio, son fotos, más bien son dibujos organizados, pero el símbolo es un hilo rojo. Bueno, pues más allá de esto, resulta que, como siempre, el centro de experimentación está siendo África,
como siempre, y en África se cuecen, digamos, las grandes epidemias. Siempre ha sido así. ¿Por qué es así? Pues porque tienen la excusa de que supuestamente por la mala alimentación de la gente africana, pues es que contraen estas enfermedades. Pero con más motivo, por ejemplo, podría ser en Asia, que estas enfermedades, en lugar de en África, tuvieran su asidero en Asia, porque allí comen perro, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, todas son en África. ¿Para qué? ¿Qué quieren las élites con todo esto? También justificar, aparte de la despoblación, también quieren justificar el racismo y entonces hacer ver que lo africano, lo negro, pues es símbolo, sinónimo de miseria, de enfermedad, y entonces pues ya todos van a ver con recelo cualquier cosa que venga de África y que sea potencial portador de este virus del ébola. Cuando salió en la década de los 70 fue en Alemania, pero ya enseguida dijeron, cuando salió esto del virus del ébola, parece ser que fue en Alemania, pero dijeron enseguida que venía de Zaire, del actual Congo. Y entonces pues siempre achacan y echan las culpas a la población africana, cuando sabemos que todo es ingeniería de laboratorio, ingeniería biológica, armas biológicas contra la propia humanidad hechas por las élites. Tienen las patentes de los virus, tienen los virus rehabilitados, se fajan para rehabilitarlos y entonces tenemos la consecuencia de que esto siempre está en los mismos focos en África y allí hacen auténticas escabechinas con la población. Cuando la cepa produce un magnicidio tremendo, pues entonces ya está listo para ejercerlo, para pasarlo a Europa. Entonces, según las muertes que se vayan produciendo, pues pasaría a Europa o se quedaría allí para exterminar unos cuantos africanos, que es algo que al supremacismo judío, eminentemente judío, pseudocientífico, pues es algo que siempre le interesa y que siempre está dispuesto a ello, a experimentar como si fueran cobayas la gente de África. Y es así. Bueno, pues estos son noticias escabrosas y de manipulación, tanto la primera noticia que hemos dado de los 50 años del alunizaje como esta del ébola descontrolado por lo visto en el Congo. Y la siguiente noticia, pues, es también un poco de chiste, como lo del alunizaje, porque resulta que se hizo una película aquí hace años, una comedia, que se llamó Borja Mari y Pocholo, una comedia de risa que intentaba reflejar caricaturescamente a la alta sociedad, a la derecha de España, hecha por directores y actores de izquierdas, obviamente. Entonces se le llamaba, no en vano, al protagonista, al hijo del rico, a uno de ellos se le llamaba Borja. ¿Por qué? Porque Borja es un nombre asexuado y un nombre que solo se le ocurriría ponérselo a su hijo un rico, porque es un nombre híbrido, podríamos decir. No es ni para hombre ni para mujer. Entonces, si usted se llama Borja, pues mucho respeto para usted, y ya pues el daño está hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Debe tirar para adelante, ¿no? Pero Borja es un nombre que esto que denota pues clase alta, clase adinerada, y que en sí es un nombre 100% híbrido. Y bueno, y entonces pasó esto, ¿no? Que se estrenó esa película. Y ahora resulta que años después, no sé, 10, 12, 14 años después, pues un tal Borja ha ejercido de justiciero nada menos que cuando un ladrón iba a robar un bolso, estaba tirando del bolso de una mujer, ha ido Borja, con la B aquí podía haber ido, la B de Super Borja, SB, Super Borja, el héroe de la derecha, y ha ido allí y le ha pegado un par de puñetazos al hombre que estaba robando el bolso y lo ha matado. Lo ha matado. Ahora, la derecha,
como se ha sentido representada más que nada por el nombre Borja, dice, este es de los míos. Cuando ha visto que se llamaba Borja, pues este es de los míos. Y entonces la derecha, ultraderecha de España, Vox, partido reciente Vox de ultraderecha, quiere que se le pongan menos agravantes, que se le quite pena o grado de pena a este tal Borja, justiciero de la calle. Claro, y hay gente, esa extrema derecha, hay gente que ve como esto es justo, ¿no? Como que se mate a una persona por tirar de un bolso es justo, ¿no? Pero realmente esto, pues, no sabes por qué estaba tirando del bolso. Quizá no tuviera ese día para comer y darle de comer a sus hijos, cualquiera sabe, ¿no? En fin, es desproporcionado, pero esa derechona, esa derecha, pues es así, piensa así y está en esas pantomimas John Wayne-escas, de John Wayne, de los antiguos forajidos de leyenda, de todos esos actores del western, porque se han criado con eso, sus padres y ellos, y entonces pues quieren hacer un papel de policía del mundo, que es lo que hace también Estados Unidos, la bestia, quieren hacer de policía del mundo, y eso a gente que no tiene discernimiento y que no tiene Torah no puede hacerlo, no puede ponerse en esa tesitura. ¿Por qué? Porque no juzgas con justo juicio, no sabes lo que hay detrás de las cosas. Si te consta de que ese hombre iba a matar a esa mujer, por ejemplo, pues vale, actúa, pero si no sabes lo que pasa ahí, pues a lo mejor resulta que es para, no sé, le pegan el tirón porque no le daba fuego, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que no le daba fuego para encender su cigarrillo, cualquier cosa. Y entonces, pues, sin conocimiento, sin ese conocer las cosas, pues no se puede actuar, y menos de esa manera tan desproporcionada, hasta tal punto que lo mató. Bueno, y luego vamos a hablar, cuando estemos en el verso 12 del capítulo 2 de Eclesiastés, vamos a hablar de algo que quiero yo referirles acerca de lo que hemos aprendido en este mundo y a fuerza de la presión demoníaca. Y eso lo vamos a hablar luego cuando lleguemos al verso 12, porque vamos a hablar sobre los cobardes y en qué consiste esa cobardía. Pero primero, y ya para acabar este prólogo, pues hablamos de que esta semana me he estado acordando de que nuestros mentores, o nuestro supuesto mentor, un hombre que nos predicó de la Torá, pero una Torá muy desorganizada y una Torá que implicaba sionismo, cosa que nosotros rechazamos de plano, el sionismo. Y entonces ese mentor nos dijo hace tiempo que no lo vemos, hace como 3 años que no lo vemos, y nos dijo que ya no sabía qué éramos nosotros. Y ese es el buen síntoma. Ese es el buen síntoma, que no te puedan etiquetar ni siquiera los que supuestamente te han precedido. Y no pueden seguirte el rastro. ¿Por qué? Porque tú le das material para que sepa lo que es el sionismo, y ellos, como son cobardes, como vamos a ver en el verso 12, no se atreven a ir en contra, porque por aquello del no maldeciré, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, y todo eso, se creen toda esa mierda, y entonces pues no se oponen a la injusticia, a la falta de justicia que es el Estado sionista. Nosotros le explicamos, le dimos, si te acuerdas, el libro que tenemos nosotros del sionismo, que habla de palabras y de frases de Theodor Herzl, y se lo dimos para que supiera lo que era el sionismo, porque él decía, este supuesto mentor que se atribuye, el que es nuestro mentor, pero pues le hemos sobrepasado ampliamente, diría yo. Y bueno, y este hombre pues decía que el sionismo era que se ayudaban entre ellos, que se ayudaban entre los judíos, y nosotros le demostramos con escritos, con historia, que el sionismo es ante todo supremacismo, es racista y es supremacista. Entonces
Cuando tú le das esta información y él lo rechaza, claro que no te puede seguir el rastro. ¿Por qué? Porque tú ya te vas por otro lado diferente, te vas por otro camino y él se queda en un camino en el que ya no es ese preguntar, pararnos en el camino y preguntar por las sendas antiguas, sino que esas sendas realmente no son las sendas antiguas, el camino que lleva a la vida que es nuestro Mashiach, sino todo lo contrario, porque es sionismo puro, que es supremacismo, que es racismo y que es justificación de todos los genocidios a través de la historia. Y entonces, pues por eso nos pierden el rastro, por eso no están con nosotros y por eso cada vez estamos más aislados. Pero ese es el buen síntoma, cada vez estar más aislados. ¿Por qué? Porque cada vez hay más cobardes. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? De que uno no sea gruñón por adelantado, no te escarmientes de tal modo que seas un gruñón por adelantado, sino que tengas paciencia para juzgar conforme vayas conociendo las cosas. Porque en el momento que te hagas un gruñón por adelantado, pues entonces sí, ya no vas a hacer amistad con nadie, estás sentenciado en tu propio terreno. Así que de esto hay que evitarlo y esto se adquiere con el equilibrio que da la Torá y pues saber lo que te está diciendo la Torá, la instrucción de vida. Bueno, y ya entramos en el capítulo 2 y 3 de Kohelet, del libro del predicador de Eclesiastés, que dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice así, dice, hijo, si te acercas a servir al patrón o al Señor, prepara tu alma para la prueba. De manera que servir al Señor aquí, al patrón, es opcional. Aquí a lo que se está refiriendo Shlomo, a lo que se está refiriendo Salomón, es a servir al patrón de una manera especial. Y esto sí es opcional. Ahora, todos le debemos servicio. Todos le debemos servicio a nuestro Abba. Cuando le reconocemos, pues le debemos servicio. Pero la consagración pública, digamos, un ministerio público sí es opcional. Tú puedes servirle como ministerio público para predicar su palabra de una manera pública o puedes servirle solamente en tu intimidad más inmediata, ¿no? Predicarle, por ejemplo, a tus hijos. Entonces, esta clase de ministerio es opcional. Y si nos acercamos a servirle, pues sí hemos de, lo primero que hemos de tener en cuenta es que tenemos que preparar nuestra alma para la prueba. ¿Por qué? Porque Él nos va a perfeccionar por medio de la prueba. Y seguimos con el verso 2. No intentes buscarlo ahí porque esta es la Biblia de Jerusalén, que aquí eclesiástico o Kohelet tiene más de 49 capítulos y esas son las versiones chicas de Eclesiastés y entonces está todo manga por hombro y no lo encuentras. Nosotros lo tomamos de la Biblia de Jerusalén, si quieren ustedes seguirlo. El libro de Eclesiastés normalmente, las versiones, digamos, normales, evangélicas, tiene pocos capítulos. No sé si tiene 14 o 15 capítulos o por ahí alrededor, ¿no? Y este eclesiástico tiene muchísimos. Tiene, ya digo, más de 49. 49. Esta tiene 12. Por eso digo que las versiones así más normales, evangélicas o que toman del evangelismo, tiene solo eso. Tiene solo esos 12 capítulos. Pero nosotros vamos a estar dando las versiones católicas de Eclesiastés y entonces pues porque cuanto más abundante, mucho mejor y son textos que han estado ahí y que bueno, que son muy ricos y muy recomendables de escudriñar y de razonar. Entonces, pues seguimos en esta, ya digo, Biblia de Jerusalén. Tomen ustedes, si quieren seguirnos en la secuencia, tomen ustedes una Biblia católica, intenten buscar una Biblia católica o busquen en internet la Biblia católica, Biblias católicas y pueden seguirnos. Entonces sigue diciendo en el capítulo 2 del libro de Kohelet, eclesiástico o Eclesiastés, dice, endereza tu corazón, mantente firme
y no te angusties en tiempo de adversidad. Esto es un consejo que le da a todo aquel que quiere servir al patrón de una manera pública, de una manera que todo el mundo lo vea. Entonces, lo primero que tiene que hacer es enderezar su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de por sí está, digamos, volcado a la perversión, porque el hábitat es malo y entonces a nada que habituamos nuestro corazón, ya el corazón se inclina a cosas malas, porque es el hábitat que nos rodea, un hábitat negativo. Y por eso hemos de enderezarlo, de enderezar nuestro corazón. ¿Cómo se endereza nuestro corazón? Pues con el ayo, que es la Torá, que es el ayo, saben ustedes que es, si no lo saben yo se lo digo, el ayo es en las plantas, para que la planta crezca recta, se le pone un ayo que es algo vertical atado para que la ramita, salga recta. Entonces, por eso dice, endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Es clave también no angustiarnos en el tiempo de la adversidad, sabiendo que la adversidad también la creó Elohim, a fin de perfeccionarnos por medio de ella. Y si resistimos y no nos angustiamos, pues podemos ver detrás de la adversidad el fruto de esa adversidad. A veces cuesta más y a veces cuesta menos, a veces cuesta más años y a veces cuesta menos ver ese fruto de luchar y de esperar esa adversidad, ¿no? De esperar en el sentido de esperar a que pase. Entonces dice en el verso 3, pégate a él y no te separes. Ahora, pégate a él, ¿a quién se refiere? Dice, pégate a él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. Pues esto no está claro si se está refiriendo pégate a él, a tu corazón, o pégate a Elohim, al patrón. Pero yo diría que son las dos cosas. ¿Por qué? Porque si se está refiriendo al corazón, que yo creo que es lo primero que tiene de remitente, porque el verso 2 habla del corazón y el 3 dice pégate a él. Entonces dice, pégate a él y no te separes, pégate a tu corazón una vez tu corazón, tu lev, ya esté enderezado. Es lo que te está diciendo. Una vez que tu corazón ya esté enderezado, pégate, mantente firme en ese corazón ya enderezado por la Torá. Pégate a él y no te separes, para que seas exaltado en tu final. ¿Cuándo? Exaltado, ¿cuándo? En tu final. En tu final. Hay una frase recurrente que es que cada cual tiene lo que se merece, y ese cada cual tiene lo que se merece tienes que esperar al final, porque al final ves el cómputo general de lo que han sido las obras y de lo que han sido las trayectorias de cada uno. Entonces tienes que esperar hasta el final para ver el sentido completo de tu propia vida. Y esto tienes que tener paciencia y no angustiarte. Y aquí en el verso 4 dice, todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y en las humillaciones sé paciente. Hay un problema muy extendido por gente que quiere servir al patrón y por gente secular también, de que no acepta lo que le sobreviene. Por ejemplo, tiene una pérdida, tiene, por ejemplo, un ser querido que se le muere y no lo acepta. Entonces es como si no lo enterrara, como si vivieran con sus muertos todavía. Entonces hay que aceptar todo lo que sobreviene. O, por ejemplo, la mujer o el hombre que son abandonados por su cónyuge, ¿no? No aceptan lo que le ha pasado. Y eso que provoca enfermedad también, provoca enfermedades. Y en las humillaciones, porque normalmente también hay mucha humillación en esta vida, desgraciadamente, nuestra alma y más de los hijos de Israel, los hijos de Elohim, somos muchas veces apuntados, señalados, humillados, pues más que nada por envidias también, y las humillaciones y el que intenten pasarnos por encima, pues está ahí, ¿no? Pero nosotros debemos ser pacientes, sabiendo que eso es parte también de la vida y del plan del Eterno. La mejor manera de aceptar las cosas es sabiendo que todo lo que nos sobreviene debemos de aceptarlo. ¿Por qué? Porque es el plan de Elohim. Esa es la mejor manera de encarar la vida. ¿Por qué? Dice en el verso 5, da la razón, el motivo. Dice, porque en el fuego se purifica el oro. Saben ustedes que en el crisol es cuando los metales se purifican y el oro se purifica en el crisol a altas temperaturas. Dice, y los que agradan a Elohim en el horno de la humillación. Así que en el horno de la humillación es como nos forja nuestro Padre Eterno, en la paciencia, en el horno de la humillación, en que pues la gente, digamos que
nos hastíe de menosprecio. Y es así como nos criamos y así es como nos hemos forjado, y mientras el mundo sea mundo, pues tendremos que aprender de esa manera y dar constantemente lo mejor de nosotros dentro de la humillación. Y porque también, cuanto más humillados seamos, menos, digamos, nos dormiremos en los laureles, en el sentido de que nos activaremos para que esa humillación pase a ser estima. Entonces toda la vida nos estaremos esforzando, cosa que no hará quien no sufre esa humillación, porque si todo le sale bien, si todos son aplausos, no se perfecciona a sí mismo, ¿no? Dice en el verso 6, confía en Él y Él te ayudará. ¿En quién? En Elohim. Endereza tus caminos. Ahí está, endereza tu corazón, endereza tus caminos, que engloba tus caminos, todas tus situaciones, y espera en Él. Verso 7, los que teméis o los que respetáis al Señor, al patrón, aguardad su misericordia, su rajen, y no os desviéis, no sea que caigáis. Siempre hay que temer, en el sentido de respetar al patrón y aguardar siempre su misericordia, porque si no, es cuando te fijas en otros que sí progresan, supuestamente están progresando, pero realmente como Yahweh, nuestro abacados, sabe que su final es malo, pues él sí tiene una visión como son las cosas, pero tú, en esta vida que es tan fugaz, tan efímera, pues no puedes verlo, porque tú solo ves el presente. Y entonces, pues lo que te toca es aguardar su misericordia y no desviarte, porque, como decía David, el padre de Salomón, de Shlomo, decía, por poco me desvío viendo a los malos, ¿no? Porque veía que ellos progresaban de alguna manera y que él siempre estaba en situaciones de guerra y de que todo el mundo quería atentar contra su vida. Así que fue lo que le tocó. Ahora, fíjense ustedes el esplendor y la herencia que tenemos de David, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una gloria, un esplendor, su propia vida, ¿no? Y así todos los mensajeros y todos los profetas y reyes que Elohim levantó. Dice, por eso dice el Salmo, dice, hermosa es, deleitosa es la heredad que me ha tocado. Es así. Entonces dice, en el verso 8, los que teméis, los que respetáis al Señor, al patrón, confiad en Él y no os faltará la recompensa. La recompensa. ¿Que no la vemos en el momento? Bueno, eso no quiere decir que no la haya, sino que hemos de seguir esperando. Así es. Y dice, los que teméis al Señor, los que teméis al patrón, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. ¿Qué se tiene que esperar? Vamos a pararnos un momento. ¿Qué se tiene que esperar en el patrón, en el Señor? ¿Qué se tiene que esperar? ¿Se tiene que esperar ser vapuleados constantemente? No. No, ese no es el chip que te tienes que poner. Porque si no, no le sigues. El chip que te tienes que poner para seguir al Todopoderoso es que van a venir bienes. Van a venir bienes y bienes abundantes. Ahora, ¿cuándo? Pues si no vienen antes, tienes gozo eterno y misericordia. Así que con esas miras. Pero no hay que temer, que respetar al patrón esperando males, esperando ser vapuleado y pisado por todos. No. Hay que seguirle esperando bienes. Y no espantándote por los bienes que te vengan, porque los bienes son consecuencia de que Él está al timón de tu vida, en el volante de tu vida. Entonces, que no te venga nada de sobreespanto, en el sentido de que si te ponen en un lugar de privilegio, no te vas a espantar, ni que te pueda la presión ni nada, porque es un designio que te viene directamente de Él y que si has sabido esperar te va a llegar. Entonces, dice, fijaos en las generaciones antiguas y ved, ahí está, todas las historias de la Biblia. ¿Quién confió en el patrón y quedó defraudado? Claro, el impío va a ver que quedaron defraudados porque murieron o porque pasaron alguna situación adversa. No, ese no es el tema. Nadie quedó defraudado porque todos murieron en esperanza. Sí, cuando a los que le tocó morir, murieron en esperanza.
Dice, ¿quién perseveró en su temor, en su respeto y fue abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Pues nadie. Pero ya digo, el impío va a ver eso, porque el impío, como es malo, lo va a ver malo, va a haber confusión, le va a provocar confusión, por ejemplo, que le haya pasado algo mal a un hijo de Elohim. Pero si esto es la vida, si tienen que pasar cosas buenas y cosas malas. Pero lo importante es la resolución que tomes en tu vida y cómo sea el testimonio y el legado que sea tu vida también, el legado para las generaciones futuras y lo que tu vida haya hecho en cuanto a que haya sido alabanza para nuestro Abacadosh, que eso es lo más glorioso. Entonces dice, porque el patrón es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia. Es así, es así. Salva también en tiempo de desgracia. Normalmente, tanto es así que cuanto más crisis ha habido alrededor de una nación, los que más han sido guardados en ese tiempo de desgracia, sirva de ejemplo el sitio y el exterminio de Jerusalén en el año 70, han sido los que han servido a nuestro Mashiach. Los que han sido más guardados han sido los que le han servido. ¿Por qué? Porque han podido echarle mano a su instrucción, a su palabra, a su davar, a su consejo. Verso 12. Y aquí es lo que hemos anunciado antes, que nos vamos a parar. Dice, ay de los corazones cobardes y las manos inertes, y del pecador que va por dos caminos. Hace ya muchos años, con 21 años, yo me opuse a un ministerio de iniquidad, a un gobierno de iniquidad de un pastor. El tema no lo vamos a mencionar, pero sí decirle que luego lo cogieron por corruptela de dinero, porque utilizaba el dinero de las ofrendas para viajar, y entonces al final se descubrió. Y ya no está ejerciendo como pastor, sí, pero sí está enseñando en los colegios. Entonces, no vamos a referirnos ni siquiera a la familia que es de pastores, que fueron de los primeros aquí en la ciudad, de ser ministrados y de ser supuestamente encomendados porque vino un misionero de Argentina, pero no vamos a referir ni siquiera a la familia para no acarrearles, porque realmente no tiene propósito inventar a la familia para echarle más tierra encima, porque bastante tienen con lo que tienen y bastante tienen con haber defraudado a Elohim, que eso es lo más doloroso. Entonces, cuando yo me opuse a este gobierno de iniquidad, pusieron a dos esbirros para que me flanquearan en el último banco, de manera que yo no pudiera acceder, porque ya el pastor, como sabía que le quería parar los pies de su injusticia y sus desmanes y su arrogancia, me pusieron a dos esbirros a cada costado, a dos cipayos, que eran gitanos como yo, en toda la congregación habíamos pocos, y pusieron a los dos cipayos custodiándome para que yo no pudiera acceder ni siquiera a hablarle a nadie ni nada, y me dijo uno de los esbirros, que ahora está enfermo porque, entre otras cosas, estuvo enfermo de muerte porque la mujer lo dejó por otro de la misma iglesia, y con hijos y todo. Bueno, para que vean ustedes la falta de propósito. Y nosotros, y entonces nos dijo, este esbirro nos dijo, ¿has aprendido ya? ¿Has aprendido ya? Me decía. ¿Has aprendido ya? ¿Por qué? Porque estaba cada vez más aislado, estaban cada vez aislándome más, y entonces por eso me preguntaba, ¿has aprendido ya la lección que te estamos dando? Entonces nosotros hoy le decimos no a esa familia, no a esa iglesia, no a esas familias y personajes referenciados, sino a los espíritus inmundos que nos decían eso a través de ellos. Claro que hemos aprendido ya. Hemos aprendido ya de que sois auténticas prostitutas, caídos, prostitutas, esbirros y toda la corruptela de prostitutas que sois. Y claro que hemos aprendido ya. Hemos aprendido a discernir lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es que, por más presión que nos metan, por más aislamiento, por más que nos obliguen a cosas simplemente porque sea la presión tan cruenta y tan cruel que tengamos muchas veces que ceder en algunas cosas,
pero sí discernimos que hemos aprendido ya que contra quien combatimos es contra esos espíritus demoníacos, porque contra personas no es. Las personas son devaluadas, las personas quedan como defraudadoras, las personas quedan como risiones, como este hombre, como este muchacho que lo dejó la mujer con otro de la iglesia y está enfermo de muerte. Las personas no, las personas sufren su extravío, su pecado, su transgresión, su defraudar al Eterno, bendito sea. Pero nosotros, claro que hemos aprendido ya a saber lo que está detrás y a saber no ceder a ninguna presión de estos demonios, de estos caídos prostitutas que nos quieren aislar cada vez más. Sea como fuere, nos aíslen como nos aíslen, nos quieran someter a lo que nos quieran someter, nosotros, como dice el predicador, lo que nos sobrevenga lo aceptamos porque sabemos que viene del Todopoderoso nuestro Elohim, bendito sea. Entonces, no vamos a ceder nunca a sus presiones y a sus cobardías, porque todo esto es de cobardía, de prostitutas, de caídos y esbirros. Entonces, ay de los corazones cobardes y las manos inertes. ¿Quiénes son también esas manos inertes? Los que le rinden servicio a todos estos gobiernos de iniquidad, estas corrupciones, estas corruptelas que hay detrás de los pastorados, a estas manipulaciones, a este intimidar a la gente para que no salga la verdad. Pues todo eso merece un ay de vosotros, hijos de perra. Ay de los corazones cobardes y de las manos inertes y del pecador que va por dos caminos. ¿Por qué dos caminos? Porque por un lado dicen que sí, pero por otro no quieren que salga la verdad. Por un lado dice que sirven a la verdad, pero por otro no quieren que salga la verdad, porque les perjudica. Desgraciados. Y sigue diciendo en el verso 13, ay del corazón decaído que no tiene fe. Claro, porque no será protegido. ¿Quién es el corazón protegido? El corazón decaído, el que no tiene fe, el que no tiene emuná. ¿Por qué no tiene fe? ¿Por qué no tiene emuná? Porque ha decaído, porque se ha creído a estas prostitutas decaídos que le presionan y le aíslan. Entonces decae su semblante, decaen ellos mismos y dicen, no, es que no encuentran fe en ellos para oponerse a ese sistema tan presionante y tan cruel de que te aíslen, de que te señalen, de que te apunten. Por eso son cobardes y por eso les falta la fe para oponerse a ese sistema opresor y satánico organizado por demonios, que es la misma bestia. Ay del corazón decaído que no tiene fe, que no tiene emuná, que no se atreve a ir con la justicia, con lo que es justo, caiga quien caiga, porque no será protegido quien cede a la presión, quien se decae porque no tiene fe y no sigue la verdad por chantaje. Dice, ay de vosotros los que habéis perdido la esperanza. Han perdido la esperanza, ya no esperan en Elohim, esperan simplemente, no, yo lo que no quiero es ser señalado, es que me aíslen, no, yo quiero tener un buen nombre dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. Ay de vosotros los que habéis perdido la esperanza. ¿Qué haréis cuando el patrón venga a visitaros? Y decirles también que cuando yo me opuse a ese gobierno de iniquidad de la iglesia, vi un acto que fue de los actos más bochornosos, más vergonzantes. Sentí vergüenza ajena porque yo me oponía a ese sistema de opresión. Y primero oraban todos para guardarles la espalda al pastor defraudador. Y él, en una de esas, en alabanzas, se me mostraba en el pasillo, yo estando ya en el último banco custodiado por esos dos esbirros cipayos, y se levantaba los calzones para que se le notara, y se alzaba como un auténtico gallo de corral y los demás gallinas auténticas, cobardes. Fíjate, la situación fue de lo más vergonzoso que he visto yo en una iglesia. Bueno, dice
Dice, ay de vosotros los que habéis perdido la esperanza, ¿qué haréis cuando el Señor venga a visitaros? Sentir una vergüenza, de la vergüenza, de la clase de vergüenza que es que se te cae la cara. ¿Por qué? Porque viene a visitarte tu Elohim y ya has perdido la esperanza, no has continuado. Eso es la mayor debacle para un ser humano. Dice, los que temen al Señor, el patrón, no desobedecen sus palabras. Claro que no, claro que no. ¿Y qué más dice? Dice, los que le aman guardan sus caminos. Claro que sí. ¿Y qué más dice? Dice, los que temen al Señor, al patrón, buscan su agrado. En definitiva, amigos, verso 16, los que le aman cumplen su Torá. Los que le aman cumplen su Torá. Dice, los que temen al patrón tienen un corazón dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para cumplir su Torá. ¿Qué es un corazón que no está dispuesto? Decir, no, eso no hay quien lo compra. Si él ya pagó por nosotros. Auténticos retrasados, retardados. Vamos, errados en definitiva. No queremos tampoco tener una violencia en nuestra lengua, pero es que es así. Dice, los que temen al Señor tienen el corazón dispuesto y se humillan delante de Él. Caigamos en manos del patrón y no en manos de los hombres, pues como es su grandeza, así es su misericordia. Es el certificado. Es el certificado. Es el certificado. Saber que en las manos del patrón estamos mejor porque conforme a su grandeza, y no hay nadie más grande que Él, es su misericordia. Así es. Y todos los que son de Él proceden de la misma manera. Cuanto más grande seas, más misericordia tienes que ejercer. Es así. Ahora, si nos van a dar un carguito de algo y ya se nos va a subir a la cabeza y ya no nos vamos a compadecernos de nadie, pues es que no tenemos a nuestro Elohim, no tenemos a Elohim en nuestro leer, en nuestro corazón. Bueno, ya vamos por el capítulo 3 de Eclesiastés Cogelet. Dice así, verso 1. Hijos míos, escuchad los consejos de vuestro Padre, ponedlos en práctica y os salvaréis. Fíjense que no dice aquí el predicador, hijos míos, escuchad los consejos de algunos padres. ¿Por qué no dice de algunos padres? Dice de vuestro Padre, ponedlos en práctica y os salvaréis. Porque en todos los padres, por muy malos que sean, por muy necios que sean, está el eco de los siglos de la voz de Elohim. De manera que lo que dice un padre, aunque sea necio, es lo que ha oído a la vez de su padre, y su padre de su padre, hasta que llegamos a la misma boca de Elohim. Retumba, hay dichos, hay frases, hay refranes que retumban en la posteridad porque lo oyeron nada más y nada menos que de nuestro Creador, de nuestro Padre. Entonces te dicen cosas que son ciertas, aunque luego a lo mejor ellos no la pongan por obra ni la entiendan siquiera, pero se hacen eco, ¿entienden? De cosas que son verdades. Dice, porque el patrón honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. ¿Por qué honra más el patrón a los padres que a los hijos? ¿Acaso tenemos un Elohim que hace acepción de personas, que estima más a los padres por ser padres que a los hijos? ¿Qué es esto? Pues es porque los padres necesitan la honra más que los hijos. ¿Por qué? Porque ellos se la juegan, los padres se la juegan y necesitan esa honra, porque no hay nada peor para un padre que su hijo no lo honre y que su posteridad no lo honre. La necesita. ¿Por qué? Porque si no se siente fracasado en la vida. Al hijo le da igual porque el hijo tiene su camino a recorrer, pero el padre ya ha recorrido un camino y los hijos no le dan honra, se siente fracasado en la vida. Por eso necesita más de la honra. Dice, quien honra a su padre expía sus pecados. Quien respeta a su madre acumula tesoros. Es así, hay que honrar a nuestros padres para expiar nuestros pecados y hay que respetar también a nuestras madres. No decirle una mala palabra a nuestro padre en lo que nosotros dependa
y también respetar a nuestra madre para acumular esos tesoros espirituales sobre todo. Dice, quien honra a su padre recibirá alegría de sus hijos. ¿Por qué? Porque los ciclos se repiten. Si tú honras a tu padre, tu hijo te honrará a ti. Si no, el ciclo se va a repetir. Y cuando rece o ore, su oración será escuchada. Quien respeta a su padre tendrá larga vida. Manda cierto con promesa. Quien obedece al patrón conforta a su madre. La debes confortar. ¿Para qué? Para que no se angustie. Porque como decimos, si no los honras, se sienten fracasados, se sienten que te han criado mal y que han desperdiciado su tiempo, lo cual es muy doloroso. Dice, y sirve a sus padres como si fueran sus amos. Y sirve a sus padres como si fueran sus amos. Muchos hijos al final acaban cuidando a los padres, acarreándoles, con una especie de latiguillo espiritual, acarreándolos constantemente cuando ya llegan a viejos. Pero hay que servir a los padres como si fueran nuestros amos, es decir, con ese respeto. Honra a tu padre de palabra y obra. Esto es lo que decía el Mashiach. Dice, es que los fariseos hacen la oración de que en todo lo que pudiera atenderte te lo doy, y ya cuando lo dicen quedan exentos de la obra. No, aquí se adelanta Salomón y dice, honra a tu padre de palabra y de obra, no como hacía el fariseísmo, que con esa frasecita de te doy todo lo que tengo, ya tenían exculpadas el servirles de verdad, en palabra y obra, para que su bendición llegue hasta ti. Porque la bendición del padre asegura la casa de sus hijos. Ahora, hay padres tan necios y tan insensatos que maldicen a los hijos sin darse cuenta. Y de muchas maneras, ¿no? Porque muchas veces los padres quieren tener a todos los hijos al mismo nivel, y cuando alguien de ellos destaca, digamos que lo quieren poner, lo maldicen sin decir la maldición, sin proferir la maldición, pero lo maldicen en el sentido que quiere rebajarlo al nivel de los otros para que todos sean iguales. Y eso es maldecir a los hijos. Y la maldición de la madre arranca los cimientos. No te gloríes en la deshonra de tu padre, porque su deshonra no es motivo de gloria. Ahora, si lo dice aquí Shlomo, si lo dice Salomón, es porque hay muchos que se glorían en la deshonra del padre. Habrá mucha gente que se gloría en la deshonra del padre. ¿Por qué? Porque así arreglan cuentas con los padres, digamos, ¿no? Cuando su padre es deshonrado, si tenían alguna cuentecilla, aunque de esa cuenta no hayan hablado en su vida, pero cuando sufre la deshonra se alegran en el fondo. ¿Entienden? Porque su deshonra no es motivo de alegría. ¿Por qué? Porque en ti, en tu nombre está el nombre de tu padre. Idiota. Entonces, la gloria de un hombre depende de la honra de su padre, ya decimos, porque es prácticamente tu nombre, y una madre deshonrada es la vergüenza de los hijos. Sobre esto también podríamos hablar largo y tendido de una madre deshonrada y de la vergüenza que conlleva a sus hijos. Nosotros conocemos a una mujer que fue adúltera y encima de ser adúltera se fue con un hombre mucho más joven que ella y dejó desatendida a su hija, desatendida con esquizofrenia y con los piojos comiéndole la cabeza. Y ella se fue con el otro por ahí de luna de miel y desatendió a su propia hija. Entonces, y todo eso se enteró, por supuesto, toda la comunidad, que es a lo que vamos, ¿no? Una madre deshonrada es la vergüenza de los hijos. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Es así. Estamos obligados, no a llevarlos a un geriátrico, estamos obligados de cuidar a los padres en la vejez. Y durante la vida, pues no causarles tristezas. Aunque dice, fíjense qué hermoso este. Dice, aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente con él. Sabe Salomón que con los años se pierde la cabeza. ¿Por qué? Porque son muchos problemas en esta vida, mucha presión, muchas situaciones adversas. Dice, sé indulgente con él, no le desprecies, tú que estás en la plenitud de tus fuerzas. Esto es muy hermoso. Dice, la compasión hacia el padre no será olvidada.
Fíjense toda la disertación que tiene Salomón acerca de esto, y es porque esto es así. Te servirá para reparar tus pecados. La compasión hacia el Padre no será olvidada. Bendito sea nuestro Abba. Dice, en la tribulación el patrón se acordará de ti, y tus pecados se diluirán como el hielo ante el calor. Todo esto son promesas gloriosas, preciosas, por cuidar a los padres. Quien abandona a su padre es un blasfemo, maldito maldito del patrón quien irrita a su madre. Ahora, aquí no dice, cuando dice quien abandona a su padre es un blasfemo, no se refiere a que te vayas de casa, porque irte de la casa de tus padres, pues en algún momento tienes que hacerlo. Lo que se refiere es que lo abandones cuando tu padre te necesita, cuando necesita tu atención. Hijo, actúa con dulzura. Y este verso lo queríamos dar en nuestra prédica de la fe y la simpatía, o la simpatía y la fe, que lo queríamos dar y no lo anotamos bien, que dice así, dice, hijo, actúa con dulzura en todo lo que hagas, y te querrán más que al hombre generoso. Es la ventaja. Es la ventaja de los que somos dulces, que todo el mundo nos ama porque tenemos esa dulzura, pero nosotros podemos escoger a quién amar y a quién no. Sin embargo, ellos no pueden escoger nada porque los conquistamos a la primera de cambio con la dulzura. Cuanto más grande seas, más debes humillarte, glorioso, y alcanzarás el favor del patrón. Cuanto más grande seas, más debemos humillarnos. No quiere decir, aquí está mal leído y la gente lo interpreta mal, que cuanto más grandes seamos, más nos tenemos que dejar pisar. No es eso lo que está diciendo, sino que cuanto más grandes seamos, más debemos humillarnos en el sentido de no vernos por encima de otros que están en una situación peor. Porque grande es el poder del patrón, pero son los humildes quienes le glorifican. Así que una cosa es el poder del Señor, que es pleno, que es plenipotenciario, pero otra cosa es su esplendor, y su esplendor, el esplendor, la gloria del Eterno, es por los humildes. Los humildes somos los que le damos el esplendor a Elohim. Dime. Aquí dice, y él a los humildes a quienes revela sus secretos. El secreto también en el sentido del nivel de Sod, de desvelación, es también gloria, es también esplendor. Su secreto en el sentido ese de desvelación son tesoros, son esplendores. Entonces dice en el verso 22, atiende a lo que se te encomienda. Fíjense, esto para los cabalistas y para los que se mueven ya en la mera porfía. Dice, atiende a lo que se te encomienda, que las cosas misteriosas no te hacen ninguna falta. El misterio por el misterio no, el misterio para dar respuesta, pero el misterio porque ames el misterio, eso es de necios, de insensatos, de idiotas. Dice, no te preocupes por lo que supera a tus obras, porque ya te han enseñado más de lo que alcanza la inteligencia humana. Este es un verso muy complicado. Aquí dice, no te inquietes vanamente, Sí. por lo que te excede. Dice vanamente. Sí, ese es un verso más fácil, pero en la versión esta es bastante complicado. Pero lo que quiere decir, lo que dice es que hay obras que las hagas o las dejes de hacer, va a ser lo mismo, porque no tienen, digamos, impacto, o las obras tuyas no tienen impacto sobre lo que intentas tú incidir, ¿no? Lo que intentas modificar. Es decir, que hay obras tuyas que no van a cambiar, por ejemplo, un corazón. Eso es lo que te está queriendo decir el verso. Que por más que tú te empeñes, hay situaciones que no van a cambiar pese a tus obras. Entonces, dice, pues las especulaciones desviaron a muchos. Decía Charles Spurgeon, predicador baptista, que el índice de la pobreza espiritual del hombre era la especulación, y así es. Cuando hay pobreza interior, se especula, y la mayor especulación es el mundo del misterio, que eso está atestado en la red. Pues las especulaciones desviaron a muchos, y las falsas ilusiones sus pensamientos. ¿Qué son las falsas ilusiones? Ponerte en situaciones ilusorias y vivir esa ilusión
de una manera, porque de ahí viene la palabra ilusión, de una manera ilusa. Por ejemplo, falsas ilusiones extraviaron sus pensamientos, pensar lo que pudo haber sido. Pensar, por ejemplo, cómo hubiera transcurrido mi vida con mi amor del colegio. Si me dejo envenenar por esa raíz de amargura y por ese pensamiento obsesivo de ilusión, de falsa ilusión, pues no voy a aprovechar mi presente, no voy a valorar a mi pareja y voy a estar en un desvío y en un extravío. Dice, corazón obstinado mal acaba, corazón terco mal acaba, y el que ama el peligro en él sucumbe. Y hay practicadores de deportes de riesgo que por la adrenalina son adictos ya, se hacen adictos a esos deportes de riesgo. O, por ejemplo, a la velocidad, los coches. Corazón obstinado, esto es terco, se acarrea fatigas, y el pecador acumula pecado tras pecado. La desgracia del orgulloso no tiene remedio. O mejor dicho, la desgracia del arrogante no tiene remedio. No tiene remedio. Pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Porque él mismo se ha plantado sin remedio en la desgracia en el momento que es arrogante. Fíjense ustedes la profundidad del verso. Y ya en el verso 29 y último dice, el hombre prudente medita los proverbios. El prudente medita los proverbios, lo medita. Mientras otros cacarean cosas, estupideces, empiezan a hablar de oídas, de lo que ni saben, ni les importa, como auténticos capullos, que el capullo ni le importa ni sabe, entonces es un capullo, porque ni sabe ni le importa, y aún así habla de las cosas. Pero el hombre prudente medita en los proverbios. Y un oído atento, que esto lo vimos en las enseñanzas anteriores, un oído atento es el anhelo del sabio. Es decir, tener un auditorio dispuesto es el anhelo, es lo que quiere un sabio de verdad. Aunque solo sea un oído atento, como en el día de hoy ustedes han estado atentos, que yo lo creo por fe y emuná. Ahora, ya para acabar, si el anhelo del sabio es un oído atento, ¿qué es el anhelo de un necio? Pues el anhelo de un necio es tener muchedumbres sin discernimiento, como borregos balando, señores. Y eso es. Y así rematamos esta enseñanza de Eclesiastés, Cogelet, capítulos 2 y capítulo 3. Gócense en este Shabbat, coman, beban, rían, sueñen, abrácense y hablen con Elohim como quien habla con su mejor amigo. Desahóguense en él, todas sus cargas en él, todo, y también, por supuesto, denle alabanza, no se olviden, porque él es merecedor y digno de toda alabanza, de toda cabot, de toda gloria, de todo esplendor y de toda honra. Principalmente él es nuestro Padre, que por encima de todo debemos honrar. Y hasta aquí. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.